Vamos a dar inicio a esta transmisión donde vamos a hablar de un tema, híjole, un poco complicado de comprender, pero bueno, con la ayuda de maestros dedicados al tema espiritual, pues yo creo que podremos llegar a un entendimiento mucho más claro de qué es y cómo funciona. Y para esto, pues le voy a dar la bienvenida desde Toluca a nuestro querido maestro Miguel González, coordinador académico de Toluca, maestro de Despertando tus Dones y un gran ser que nos guía en este plano. ¿Cómo estás, Miguel? Está cerrado tu micrófono, creo que todavía no está abierto. A ver, ahí seguramente ya me escuchan. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿ustedes qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Pues emocionados, nerviosos, porque pues, es la primera vez que hacemos esto a distancia. Siempre estamos acostumbrados a estar uno al lado de otro, pero esta vez nos tocó a distancia, así es que experimentando cosas nuevas. Sí, ¿Tú cómo? exacto. Lo bueno es que lo hacemos en compañía. Sí, así es, así es. Y también le doy la bienvenida a nuestra querida directora y maestra del instituto, Guadalupe Montaño, que también ya está aquí conectada. ¿Cómo estás? Adelante. Hola, ¿qué tal? Eh, Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Gabriel. Buenas tardes, Miguel. Estoy bien, estamos bien, gracias a Dios. Y pues aquí ya, esperando esta tarde para pues interactuar con más personas y pues tener una charla, ¿no? Tener una charla que sintonice ahorita con todos. Así es. Tenemos a muchas personas ahí conectadas. Ay, híjole, es que me llena de emoción ver a tantas personas muy queridas, muy queridas, eh, que forman parte de esta comunidad que se ha venido formando como esta gran familia que ahora somos y que nos abrazamos a la distancia. Está Lucy Martínez, está Silvia Sandoval, está Claudia Lilian, está Patricia Gutiérrez, está Berenice, está Maite del Castillo, Ivonne, Jacome, Sara González, Cristian Zamora, Guadalupe Garrido, Grisel Ramos, Adriana Pérez, Rosy, Grisel, mi querida Dora también, Claudia Gutiérrez, Shadi Morales, Dania Vázquez, Liliana Sánchez y bueno, la lista sigue, mi querida Lulú también, Lulú Delgado, y se siguen sumando. Gracias por estar aquí. ¿Cómo la has pasado, maestra? La he pasado bien adaptándome a esta modernidad. Incluso ahorita estoy pensando hacia dónde tengo que mirar. Si tengo que mirarte a ti, si tengo que mirar a Miguel, o si tengo que mirar aquí a la cámara, ¿sabes? El Entonces, foquito, no, ¿no? al foquito, entonces no sé. Pero bueno, adaptándome, viviendo paso a paso, día a día, eh, todo, eh, todo el panorama que nos acompaña. Entonces sí, estoy bien viviendo, como les repito, el día a día. Sí, pues vamos a platicar el día de hoy de un tema que yo creo que a todos nos atañe, a todos nos incluye, que es el tema de la fe. Y sobre todo en una situación, en un momento donde estamos a prueba precisamente en ese tema, donde la vida nos conduce a un escenario, como bien nos ha enseñado Miguel, a un punto de quiebre donde seguramente van a salir muchos frutos. Sin embargo, ahorita que estamos en este momento, en esta situación, que ya llevamos un tiempecito viviéndola y todavía continuará un poco más, la fe. Vamos a hablar de la fe, un tema que pues sería cuestionable porque hemos vivido cambios, hemos vivido pérdidas, hemos vivido diferentes circunstancias que nos llevan a cuestionar qué es la fe, cómo funciona la fe, realmente existe, no existe, qué pasa con ella. No sé si podríamos comenzar un poco con la maestra Guadalupe. ¿Qué piensas de este tema? Mira, ahorita no te fijes del rol de primero las mujeres, ¿eh? Ahorita,
Porque hay igualdad de género, Hay igualdad de géneros. equidad. Bueno, pues gracias, Gabriel. Mira, es que desde siempre, desde que somos niños, aunque no tengamos el nombre en nuestro lenguaje, siempre vivimos en base a la fe. Ponemos la fe en nuestros padres, la fe en lo que ellos hacen y que esto me va a tener a mi bien. Tenemos fe en nuestros maestros, tenemos fe en mi hermano. Entonces creo que nuestra vida normal, ordinaria, va llenándose de este proceso de fe, de una confianza hacia la otra persona. Y en esa ascendencia de la fe, pues obviamente se generan expectativas. Trabajamos en la fe, en la confianza a mis padres, pero también con la expectativa de que pues esa confianza me va a retribuir a que no me va a faltar nada. Y con mis compañeros de clase, pues lo mismo, ¿no? La confianza, la fe en que ellos van a ser siempre mis cuates, mis amigos, que van a estar conmigo. Cuando obtengo un empleo, pues tengo la fe, la confianza de que el sueldo, el tiempo que yo esté ahí conviviendo o desempeñándome, pues voy a pasármela bien y que la expectativa que me va a dar un ingreso para que yo pueda llevarlo a mi hogar. Entonces la fe está implícita en todo, aunque de repente la vemos como si fuera solamente la fe en una conciencia superior. Pero depende de la escala en que vamos avanzando, pues esa es nuestra seguridad. O sea, un niño, su seguridad son sus padres. En tu trabajo, pues tu seguridad o tu fe es tu jefe que te contenga ahí. Y la fe se va midiendo así en una escala de expectativas en las cuales nos sentimos seguros. Y ese sería como la apertura del tema de por qué después resulta tan difícil cuando la fe no va recibiendo la misma sintonía. Entonces no quiero irme ya al final y decir tan, ya acabamos, porque esa es como mi primera visión, ¿no? De cómo se va moviendo la fe en nuestra vida. Claro. Tú, Miguel, ¿cómo concebes la fe? Mira, pues lo veo despeinado para empezar, con el cabello largo. En realidad, ahorita como dice Lupita, y lo tomo a forma de WhatsApp tal vez, porque ella dice, no queremos irnos al final, porque es como de pronto como ya decir o contar el final de la película, del punto en el que queremos llevar. Quizá pensando un poco en cómo está cimentada la fe o sobre qué está cimentada, que es un poquito lo que estaba hablando la maestra Lupita, ¿no? De pronto pones tu fe ponía el ejemplo del trabajo, que pones tu fe, la pones en tu jefe. Los hijos la ponen en los padres, a lo mejor en pareja, pues la pones en tu marido, en tu novio, en tu novia, en quien tú tengas, ¿no? Pero realmente, si nos vamos más a profundidad en cuestión, o sea, digamos que empezamos un poco de esta parte final, pero si vamos escarbando de aquí hacia el inicio, habría que entender esa fe en dónde está cimentada. ¿Cuál fue el primer bloque? Decía la maestra Lupita, hay de pronto expectativas. Claro que hay expectativas. Decía de pronto, hay ciertas cosas que uno espera de la otra persona o que espera incluso de uno mismo, de la situación. Y entonces si nosotros cimentamos nuestra fe en ese primer ladrillo, todo lo que va a estar arriba muy seguramente será, por muy manejo emocional, por muy empoderado, por muy lo que quieras, por muy los cursos, por muy lo que sea, va a estar muy sensible porque esto al final de cuentas es muy blando en donde lo está cimentando. Entonces, para abordar justamente el tema de la fe, tendríamos que abordar primeramente cuál es este primer bloque en el que queremos cimentar la fe, porque en realidad uno podría decir, ¿no? Y lo pensaba hace algún tiempo, ¿no? Y quizá muchos de nosotros lo llegamos a considerar así, como pues el que tiene fe entonces ya no tiene miedo. Pues no es cierto. También lo vas a experimentar porque pues, estás en un cuerpo físico, ¿no? También
vas a experimentar justamente las emociones y las emociones van a estar justamente acá abajo, ¿no? O en una parte tal vez intermedia de la fe. Quisiera, perdón, tal vez como introducir este diálogo o este contexto sobre que la fe podría ser una de las emociones del alma. Y como es una de las emociones del alma, entonces no tiene polaridad, ¿no? O sea, pero va hasta allá, o sea, y quiero justo que lo enfoquemos hasta ese lado. Si nosotros de pronto queremos entender la fe con una mente dual, pues va a pasar todo este proceso que les estoy contando en este momento y que la maestra Lupita ya empezaba a remarcar ahorita, ¿no? Justamente como de, pues es que, pues tu fe está en en tu jefe. Y si tu jefe de pronto un día llegó de malas, ¿no? O si es una jefa y de pronto, digo, de pronto a lo mejor andaba muy temperamental el jefe o la jefa y no te saludó y no te dio los buenos días, uno va a decir en la torre, ya caí de su gracia, ya me va a correr, ya no estoy aquí pues ya no sirvo, ¿no? Y entonces, incluso tu fe misma o tu confianza misma, que tal vez sería la palabra adecuada, tu confianza misma también está cimentada en otras cosas que también no tienen un terreno tan sólido. Entonces, justamente, o como concepción de la fe, habría que entender primero cuál es el motor, cuál es ese primer cimiento que me hace detonar tener fe hacia algo. Y ya simplemente la palabra que acabo de introducir ahorita de tener fe, ya estoy condicionando algo. Ya estoy queriendo, ¿no? Y estoy metiéndole una mente dual, ¿no? Y tal vez estoy utilizando justamente este tipo de diálogo porque son todos los que nosotros finalmente tenemos al tener una mente y al tener un cuerpo físico. Tengo que tener fe. Pero ¿y si no? ¿Qué pasaría? Ahorita lo que estás comentando se me figura, y así como iniciamos, como estos juegos que armamos las torres con bloques Ujú. y mueves uno de esos bloques, es posible, no es absoluto, que se caiga todo, pero puede ser que retires uno y permanezcan. Claro. Claro, y entonces cada persona va a decir en ese juego, pues tienes buena suerte o tienes mala suerte, ¿no? Pero la fe no es cuestión de suerte, ¿no? Y Pero justo, así pensaríamos que la suerte, que la fe, que es una balanza en la que se define la buena suerte o la mala suerte, hablando ya en un terreno general en la que situamos que la fe es una volado al aire y que hay algunos que les va bien y hay algunos que les va mal, porque mi fe la puse uh, en la confianza de que alguien sostuviera, de que alguien retribuyera. Y si no hay retribución, pues entonces hay mala suerte, porque si esa persona me falló, seguramente no es porque me lo merezca, sino por mala suerte. Entonces, como vamos viendo, pues la suerte, perdón, la fe se puede confundir con buena o mala suerte. exactamente. Y no es cuestión de suerte en realidad la fe, ¿no? Como bien mencionas, Lupita, no tiene, bueno, quizá nosotros lo malinterpretamos de esa manera, ¿no? Tal vez si decimos de pronto como, se sacó la lotería porque de verdad vibró los boletos, vibró todos los cachitos, ¿no? Y entonces, pues, se sacó la lotería. Y porque lo hizo con mucha fe y entonces tu mente creadora y entonces tú generaste todo lo que está ahí alrededor y entonces te lo mereces. Y empezamos a meter unos conceptos que tal vez no tienen mucho que ver como cuestión de merecimiento, porque la fe no tiene que ver con esta parte de si la mereces o no, o sea, todos tenemos acceso a ella, no es una cuestión así. O sea, es como ya viene de cajón. Lo que pasa es que pocas veces nos enseñan a cómo activarla, ¿no? Y más en un mundo, en el material que vivimos, ¿no? En donde de pronto te dicen, pues es que para poder valer, necesitas tú generar tu propio valor. ¿Cómo te quieres vender allá afuera? ¿Qué impresión quieres dar? Y entonces en toda esta historia que uno de pronto se empieza a generar, otra vez, ¿no? O sea, estas piezas, ¿no? Del juego, ¿no? Que van haciendo la torrecita,
pues finalmente no están sustentadas en absolutamente nada, solo en una historia. A mí me gusta pensar mucho en cuestión de la mente, los pensamientos, que son justamente como burbujas o como pompas de jabón, ¿no? Sí generan historias, sí generan obviamente ciertas cosas y a lo mejor si tú las inflas mucho, 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 se hacen muy grandes como nuestros problemas a veces. Y a veces si dos se llegan a juntar, se hacen una más grande, ¿no? Y parece bien similar a lo que nosotros pensamos con nuestros infiernos en la mente. Pero al final, si nosotros cimentamos nuestra fe en nuestra mente, esos pensamientos, como estas burbujas, revientan. Y otra vez, no puedo cimentar mi fe sobre un pensamiento tampoco. Va más allá todavía de la mente, va más allá de la acción. No puedo cimentarla ahí. Necesito justo algo más sólido, ¿no? O sea, necesito algo, una mente madura, ¿no? Que ese es uno de los primeros eslabones para poder cimentar la fe. De lo contrario, si esa mente está como arenosa, imaginemos que hacemos una casa, ¿no? En una playa y no le ponemos los cimientos adecuados, ¿qué va a pasar con esa casa conforme vaya llegando el oleaje? Pues se va a caer, ¿no? Y estos oleajes de pronto podríamos llamarlos puntos de quiebre, que van a estar ahí. Y Claro. no es que la vida, y no es que Dios haya dicho, claro, hoy vamos a hacer que la luna sea luna llena, para que se vea bien bonita, pero también para que la marea sea más alta y para que el oleaje sea más intenso y para que tu casa, ¿no? Tu fe, tu cimiento, tus sueños, tus ilusiones se caigan. Porque Dios no está jugando a vernos caer, ¿eh? O sea, Dios no es el niño malvado que está con las torrecitas estas o quitando las piezas. Dios no es ese, ¿no? O sea, de hecho, Dios quiere justo que generemos una buena fe, que esa es una gran finalidad que Él tiene para nosotros, ¿no? O sea, explotar completamente en esa dicha o en ese gozo de permanencia constante en la fe. Es un tema difícil, ¿no? Lo vamos a ir abordando más adelante, cómo permanecer en ella. Entonces la fe como una cualidad, como un don, la fe se tiene que ir creando, la fe se va desarrollando y la fe se va desarrollando a base de prueba y error, a base de arriesgarte y a base de detenerte. Eh, Tal vez en el sentido en que postulé al inicio de poner la fe, la confianza en alguien, es parte también de un proceso de relacionarte, ¿no? Te relacionas teniendo confianza en alguien, sino de qué manera podrías relacionarte si no encuentras similitud, si no sientes que esa persona vas a recibir algo. Entonces nos relacionamos también a partir de la fe en alguien que es necesario para la comprensión de quién soy. Y la fe va pasando por pruebas, va pasando por retos, va pasando por percepciones. ¿A qué quiero llegar con este tema? O cómo quiero seguirlo viendo. Hablabas tú hace un momento de que para entender la fe tendríamos que ver un principio donde se despierta la intención de tener confianza en alguien. Ujú. Y a lo mejor me estoy aventurando a dar esta idea o esta suposición o esta percepción mía, que el punto de inicio sería una necesidad de sobrevivir, una necesidad de supervivencia que todos tenemos. Y a partir de esa necesidad de supervivir o de sobrevivir, eh, el miedo lo voy llevando a la fe. Y que el miedo también es una energía necesaria, es un instinto que nos avisa, nos previene y nos da la pauta para decir sí o no. Pero el miedo también puede generar su dualismo y detenerme completamente en mi avance que llevaba. Entonces, para mí ese punto de inicio donde empieza a surgir la experiencia de la fe es a partir de mi necesidad de sobrevivir. Y no como náufrago,
no como alguien que se está ahogando, sino como el alma que empieza a experimentar su creación nueva, como el alma que empieza a navegar en un mar nuevo y que necesita asegurarse que su canoa funcione perfectamente, que sus remos estén bien sólidos. Y que entonces voy a poner la atención en cómo diseño mi canoa, cómo diseño mi remo para avanzar en ese trayecto. Entonces son estas dos vertientes que me mueven, mi necesidad de llegar seguro y hacia dónde voy a llegar. Así veo ahorita la fe. Un inicio de seguridad desde el punto que voy a avanzar hacia dónde voy a llegar. Solo que se me olvida que en el trayecto me voy a encontrar con oleaje, me voy a encontrar con oscuridad, con calor, con el abastecimiento que tal vez se acabe. Y ese proceso en el que voy a recorrer es el punto principal que me hace dudar de la visión que yo tenía hacia dónde tenía que llegar. Sí, exacto. De hecho, como algunos de ustedes sabrán, justo pensaba, ¿no? En cómo podría ser un buen ejemplo, ¿no? En cuestión de fe, ¿no? O sea, como para colocarlo de carne y hueso. Y como algunos de ustedes sabrán, pues fui papá recientemente, no tendrá mucho. Entonces, ahora que estoy un poco más en casa, me preguntaba un poco como, ok, ¿mi hijo qué pensará, ¿no? Cuando mi hijo tiene 1 año y está aprendiendo a caminar. Y ahorita que toca Lupita este punto, ¿no? Sobre el instinto de supervivencia, o sea, ahora que él se ha vuelto un objeto de estudio para mí, no porque sea objeto, sino porque, ni porque yo le tenga que enseñar o así, sino porque estoy aprendiendo mucho de él. De pronto cuando veo sus ojos, cuando se quiere levantar y quiere dar pasos, pero no se siente seguro de darlos y entonces estira las manos, pienso como en, él no está pensando y él no está generando una idea de que yo lo voy a soltar en el momento en el que le voy a agarrar las manos para que dé sus primeros pasos. Él no está pensando tampoco que no se los voy a dar. O sea, él literal extiende los brazos y dice, yo sé que ahí voy a estar sostenido, ¿no? Ahí voy a estar sostenido. Y no es cuestión tal vez como de pronto de caer en capricho, ¿no? Porque podríamos pensarlo así como de, ay, van a ser niños berrinchudos y demás, sino verlo un poco más a profundidad, o sea, un poco hacia la parte de la ventana del alma, ¿no? Los ojos. Y entender justamente en esa mirada que él confía plenamente, ¿no? Y también Lupita tocaba justo al inicio de esta charla, tocaba justo ese punto, ¿no? Y decía, pues es que sí, claro, los niños tienen confianza en sus padres y tienen un instinto de supervivencia, claro que lo tienen también, ese instinto de supervivencia. Entonces la fe la podría equiparar, ¿no? En un ejemplo tal vez de carne y hueso, como ese niño que está aprendiendo a caminar, ¿no? Y que de pronto intenta dar esos primeros pasos y ahora se cae. Claro que se va a caer y se va a raspar y va a llorar y a lo mejor un día, no sé, se va a caer 2 veces en el mismo punto, en el mismo lado, se va a pegar en el mismo lugar donde se pegó. Pero eso no importa. Él va a seguir extendiendo los brazos hasta que pueda caminar. Él no va a dejar de extender los brazos hasta que logre ese objetivo. Y voy a retomar justamente ahorita las palabras que decía la maestra Lupita respecto a los remos, porque justamente es esto. Si de pronto yo digo, ok, voy a hacer mis remos, pues digo, bueno, pero no tengo ni un hacha para cortar un árbol. No, pues ya, yo no sirvo para esto. Soy un fracasado. No, lo que pasa es que a lo mejor tenías que pedirle prestada la hacha a alguien, ¿no? O un serrucho o algo, a lo mejor unos maderos, ¿no? Irlos a conseguir nada más. Pero como te cerraste y generaste una historia a través de una mente dualizada, de pronto dijiste, yo no sirvo para esto. Y culpaste a alguien allá afuera, a quien sea, ya sea a alguien mortal o a una divinidad, ¿no? Y de pronto dices, esto X completamente. Pero no funciona así.
No, un poco lo que quiero empezar a abordar aquí en el tema es esta confianza que empiezan a generar los niños en sus papás, que es una confianza ciega, porque la fe al final de cuentas termina siendo ciega, pero no es tonta. O sea, la fe de hecho es una confianza madura, es una confianza que no condicionó, es una confianza que realmente se deja guiar. ¿Y qué pasa cuando alguien se deja guiar? Acepta quién es. ¿Por qué? Porque conoce sus limitantes, conoce sus fortalezas, se conoce a sí mismo. El niño, por ejemplo, el bebé que está aprendiendo a caminar, sabe que no puede hacerlo solo. Se sabe en esa limitante. Y por eso requiere el apoyo de los papás o del tutor o de quien lo esté asistiendo en ese momento. Pero no por eso el bebé dice, yo no sirvo para caminar porque me caí en mi primer intento. Él sigue intentando. Y así es la fe. O sea, la fe no es un poco como pensar que te va a salir bien a la primera y que entonces esos remos te van a salir increíbles y entonces vas a ser reconocido y vas a ser ovacionado y entonces vas a ser ensalzado y enaltecido, ¿no? Y todos te van a admirar, porque eso no es fe, eso es aceptación y eso te regresa como en serpientes y escaleras un poco a la humildad, ¿no? Y para poder construir la humildad también hay emociones detrás. Y para poder llegar a la fe también tienes que pasar por la humildad y después por la compasión. Es un caminito. No es nada más de pronto decir, mira mamá, sin manos, ya tengo fe, ¿no? Mira, aquí estoy, nací siendo con fe. Y la verdad es que sí nacimos con toda la fe del mundo, pero la verdad es que conforme nos empiezan a programar, conforme nosotros vamos creciendo, esto cambia. Y ahí es donde nos vamos perdiendo. Quiero una pregunta que nos hace Laura Rodríguez, bueno, un comentario, perdón. Dice, la Biblia dice que los niños es el reino de los cielos, precisamente por la fe y la inocencia del corazón. Saludos. Esto nos comenta. Y yo tengo una pregunta, ¿no? ¿Qué pasa cuando de repente esta fe, lo que tú ahorita comentas, ¿no? De todas estas aportaciones que nos hacen ver la construcción de la mente a través de esta fe, ya hablamos de nacimiento, pero vamos creciendo y se va nublando, se va permeando o simplemente se va dirigiendo hacia otro punto. Y de repente esta fe que a mí me sostenía o que me daba un eje de hacia dónde ir, llega al punto en que quiero empezar a convencer a todos de esta fe, de esta forma en la que yo veo la vida o a Dios o lo que sea, y quiero empezar y me empiezo a pelear con los demás y empiezo con este choque del yo sí tengo la razón y tú no tienes la razón. ¿Esto por qué sucede? ¿Cómo lo ven ustedes? Mm, yo creo que no es fe. Yo creo que se confunde en ese momento el creer que tengo fe y que quiero sostener mi postura a solamente polarizarme a una necesidad de reconocimiento, ¿sabes? Porque eh, de alguna manera la fe se va construyendo a base de prueba y error, a base de metas, de inicios y metas. Eh, puede ser que tu fe no tenga una línea consecutiva y eso es un proceso también normal en nuestra experiencia de vida, porque nos ponemos metas que sería a donde llega mi fe y una vez que llego a esa meta, pues empiezo a buscar un nuevo planteamiento, un nuevo diseño, algo, ¿no? Donde vuelva a aperturar un inicio y un lugar determinado. Entonces, cuando hablas ahorita de quiero convencer a los demás, ya no estoy hablando de fe, ya se cambió a lo que yo digo, eso quiero que sea, como dominio, posicionamiento, tal vez ni siquiera entendiendo lo que los demás quieran hacer o ser. Porque aquí también en la fe, pues cada uno tiene su propio diseño, su propia estructura de aprendizaje y lo que para ti puede ser una meta, para otra persona no necesariamente. Lo que para ti puede ser excelso, para otra persona no puede, no, ni siquiera llega.
a un grano, ¿no? De bonito. Entonces, pues es como también lo que vivimos en el día a día, la necesidad de hacer que esto sea para todos igual. Y en eso no solo entraría la fe, sino entrarían muchos otros temas en las que queremos que todos piensen como nosotros. Porque mira, hablar de fe, pues sería hablar de Dios, hablar de congruencia, hablar de cosas muy divinas, pero la realidad que para llegar a esa conciencia, pues se necesita la experiencia. Y esa experiencia, pues no, te vuelvo a repetir, en el camino cada alma la va a ver de acuerdo a su percepción, de acuerdo a sus duelos, de acuerdo a la expectativa que tenía de algo. Y en esa diversidad de expectativas, pues no podemos adoctrinar que la fe sea algo que todos deberíamos de tener, porque la fe estaría también pasando por estadios de aprendizaje, ¿no? Simplemente con lo que está sucediendo ahorita a nivel mundial. Si en estos momentos alguien que ha logrado llegar a ese punto de la conexión con lo divino, a la conexión con, hay algo más de esta vida, quisiera convencer a todos los que están sufriendo, a todos los que están viviendo el duelo, la pérdida, estaríamos cayendo en un error. Porque la fe sin amor, la fe sin compasión, pues no te sirve de nada. Entonces la fe se nutre de muchas facetas. Yo escucho y leo el sufrimiento de la gente, de lo que estamos ahorita viviendo, hasta el miedo de algunos. Y de verdad que me pongo a pensar cómo ayudar a esas personas compasivamente, respetuosamente y transmitirles un poquito de esta serenidad. Más que decirles tengas fe, sino compartirles un poquito de esta serenidad. Entonces, como puedes ver, la fe también está alimentada por otras áreas que integran al ser. Una fe que no es compasiva es ego. Una fe que no mira al otro es soberbia. La fe se comprueba a base de hechos. Y creo que ahorita todos estamos muy sensibles, o la mayoría estamos muy sensibles, pero cada uno lo demuestra desde la máscara, desde la percepción o desde donde cree que es lo mejor. Pero sería una gran mentira tal vez que alguien dijera, yo ahorita, mira, yo no siento nada, yo soy ecuánime, ¿no? Yo aquí guardadito en mi casa, mira, es lo mejor. No es cierto. Pero también tendría yo que comprender que esa persona está cubriéndose, se está protegiendo, porque también está sensible su fe. ¿Qué nos viene a mostrar este momento, toda esta situación? Pues yo creo que cada uno tendrá que rescatar su propia fe, pero también aceptar los episodios que está viviendo dentro de esta crisis. Y es que así es Dios, es compasivo, así es el universo, es compasivo, así son desde los planos superiores, están siendo compasivos mirando este proceso que estamos viviendo. Entonces yo creo que mi pregunta, o más bien ahorita sería, ¿a dónde me está llevando este proceso de fe a mí, Lupita, en este momento? Exacto. La invitación a voltearnos a ver. Como bien mencionas, la fe tiene sus estadios de madurez. Y antes de que saquemos el látigo, ¿no? Del ego y el látigo de la culpa, ¿no? Para decir, yo estoy en el nivel cero, soy un cero a la izquierda en la fe, sé compasivo contigo, porque forma parte de tu aprendizaje. Entonces, no quieras exigirte tampoco el camino de la perfección, porque el camino de la perfección justamente es no eres compasivo contigo.
por mucho que quieras demostrar hacia afuera, lo que decías, Lupita, las máscaras, ¿no? De esta fe que de pronto tiene miedo de ser descubierta, que no es fe, sino que es ego, que está encapuchado diciendo que tiene fe o que es fe, porque la fe no tiene justamente esa sensibilidad a ser descubierta, porque en realidad eh, ella quiere ser descubierta, en realidad, ¿no? O sea, ella quiere ser despertada, ella quiere ser alimentada. ¿Y de qué se alimenta una fe? ¿No? Y lo comenta la maestra Lupita, o sea, una fe se va a estar alimentando, no lo mencionó así ahorita, pero mencionó dos o tres por ahí bastante interesantes que son, se alimenta de virtudes. Y no son virtudes básicas, ¿no? Porque tenemos 7 virtudes básicas y tenemos algunas compuestas. Y ella hablaba de compasión y compasión es de las más elevadas. Entonces, no es un camino sencillo porque quizá muchos de nosotros estamos trabajando el camino emocional, ¿no? Y el manejo emocional. Y de pronto decimos, ok, si yo soy responsable con mis emociones, entonces ya estoy cuidando de mí y estoy cuidando de ti. Y eso está bien. Pero si quieres ir más allá a trabajar justamente con las emociones del alma, ¿no? Que estas emociones que no son duales, justo es la exigencia de este siguiente camino, de todo lo que nos está comentando Lupita, ¿no? De esta madurez de pronto de, pues sí, o sea, si quieres una fe, ¿no? Y me encantó ahorita como lo mencionaste, Lupita, ¿no? Una fe que no es compasiva, entonces, ¿qué es? Una fe que no es capaz de mirar al otro, entonces, ¿qué es? O sea, realmente no es una fe. Realmente estamos hablando de un ego que está haciendo, que se está colocando una capucha, ¿no? O una máscara. Solo procesos mentales que están. Claro, claro, exactamente. Y a lo mejor uno en ese proceso mental puede decir, híjole, es que como es la era de Acuario, y entonces como pues esto realmente es de todos abrazarse, pero pues ahorita no nos podemos abrazar porque está el tema del virus, pero entonces, ¿cómo demuestro? Y en ese cómo demuestro, entonces empiezo a generar una especie de pirotecnia alrededor mía, pero la fe no necesita esa pirotecnia porque la fe brilla por sí sola, ¿no? Y esto es algo que uno, por ejemplo, no es que uno vaya con cuestionarios o no es que haya un examen para saber qué tanta fe tienes. Realmente la fe se nota. Y se nota porque uno, las emociones ya están maduras, te vas al siguiente estadio de las virtudes, estás empezando a trabajarlas, las estás empezando a madurar para poder llegar finalmente a la fe. O sea, la fe la veo como la punta del iceberg o una partecita de la punta del iceberg, que a lo mejor uno dice es que a este cuate o a esta chava o a esta mujer le va increíble en la vida y parece ser que aunque tenga la peor suerte del mundo, ¿no? Regresando al punto que decíamos que la fe no es suerte, pero con concepción de mente dual, aunque le vaya muy mal o tenga muy mala suerte, parece ser que es un roble, ¿no? Y parece ser que es un roble porque como que nada la mueve o nada lo mueve, pero no es que no lo mueva, sino que lo que está cimentado le hace ser justamente algo sólido, ¿no? Y eso es a lo que nos invita, de hecho, el creador, ¿no? A tener este cimiento sólido. Lo triste, triste y no, más bien no es triste, porque en realidad forma parte del aprendizaje, ¿no? Porque si pongo la connotación triste, podría ser como un Calificate. digo, de la culpa, ahora sí, ¿no? O sea, Ujú. ay, soy de los que pues, lo está haciendo mal, ¿no? Pero vean cómo muy rápidamente el ego entra, ¿no? O sea, la mente, ¿no? Entra ahí a lanzar los aguijonazos. Justamente si nosotros caemos en ese pensamiento, pues nos vamos a ir desviando hacia una fe, pero una fe que más bien está conectada con el miedo y que en realidad no es una fe, sino que es una pantalla. Y la fe se quedó hasta acá atrás. Y la fe entonces la perdí en algún momento. A lo mejor la fe era ese niño que estaba levantando los brazos, que quería que yo la cargara, pero pues no lo hice, ¿no? Y tengo que regresar, obviamente, a recorrer ese cimiento. Y no debería eh, pesarme, porque en realidad alguien me preguntaba, y me encanta ahora mencionarlo, ¿no? O sea, porque alguien me preguntaba de pronto como, oye Miguel, ¿cómo sé que estoy siguiendo el camino adecuado? Y uno dice, ay, en la madre, ¿no? Y de esas, perdón por no nos vayan a censurar en Facebook, pero justamente de estas veces que de pronto sientes, ¿no? Que te llega justo esa información y que uno dice gracias porque también no lo tenía tan bien, tan integrado, pero justamente lo que llegó en ese momento fue
tu propio desarrollo, tu propio crecimiento como persona, descubrimiento, y mientras vayas en búsqueda del que te creó, vas en el camino adecuado. Lo demás no importa. Lo demás es mente, lo demás es ego, lo demás es percepción. Lo demás no importa. Ese es el camino. Y de hecho ese es el camino de la fe, ¿no? Porque en el momento en el que yo decido adentrarme a mí, Dios guarde la hora en el que decidimos autoconocernos, es porque yo estoy teniendo voluntad, pero porque muy en el fondo mi alma me está diciendo, tente fe, ¿no? Y entonces justo quisiera empezar a abordar, porque ahorita lo que hemos estado manejando mucho, y Lupita lo ha abordado muy bien, de pronto es, la fe no debería de estar cimentado en nada que esté en lo exterior, en absolutamente nada. Porque toda la fe que está cimentada en el exterior se cae y es puesta a prueba. Y es puesta a prueba no porque Dios esté jugando al póker o porque esté jugando a los dados con nosotros, sino porque no es fe. Y entonces la vida te dice, a ver, híjole, ya le pusiste como mucha diamantina a eso y ya no logro ver cuál es el trazo, entonces lo voy a quitar tantita, ¿no? Le empieza a hacer así a tu dibujito de que le pusiste mucho, mucho adorno para ver realmente lo que está atrás. Y uno dice, no, mi diamantina, ¿no? O sea, esto es lo que hacía bello a mi dibujo, pero no, el dibujo ya era bello en sí. Eso es lo que quería ver el creador finalmente. Pero nosotros nos complejizamos mucho con esa parte, ¿no? O sea, como no le quites nada, no porque si no, entonces se van a dar cuenta que se van a dar cuenta que soy un fraude. Se van a dar cuenta que en realidad todo lo que yo decía pues no estaba cimentado en nada, o a lo mejor estaba cimentado, como mencionaban hace un rato, en la no aceptación, que me regresa a la humildad otra vez, a una virtud compuesta, ¿no? O sea, me regresa a decir, tengo que trabajar todavía, ni siquiera con esa virtud, sino con emociones atrás. Y antes de llegar a las emociones, tengo que ver las heridas. Si yo cimiento mi fe en las heridas, todo el caminito que voy a seguir adelante va a estar destinado a caerse y a ser puesto a prueba. Y como les menciono, no es porque Dios esté disfrutando vernos caer, porque eso no es verdad. Eso viene de aquí, ¿no? Otra vez una mente dual que está diciendo, es que como me quedó increíble, a Dios le dieron celos. Pero pues no es así. O sea, Dios no tiene celos porque en realidad Él te quiere ver triunfar, ¿no? Él te quiere ver feliz, Él te quiere ver pleno y por eso te da todo lo que te da. Lo que pasa es que muchos de nosotros olvidamos todo lo que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Y todas las herramientas que tenemos, todas las personas que nos acompañan, simplemente el cuerpo que tenemos, ¿no? O sea, luego le damos unas arrastrizas a nuestro cuerpo. La mente de pronto es como ¿te estás cansado? Bueno, pues vamos a cansarte más porque, ¿qué crees? Hoy traigo un pensamiento aquí en la cabeza que quiero que dé vueltas por todos lados y sí, o no te dejo dormir o te voy a tensar. ¿Por qué no? No quiero sufrir yo solo, ¿no? Hablando la mente. También te voy a dar a ti cuerpo físico, ¿no? Y esto tampoco es, pues no es bueno finalmente para nadie, ¿no? Entonces, quisiera justo retomar ese punto que es la fe que no es cimentada en nuestro interior y en la conexión que tenemos principalmente de ese interior hacia el creador, va a ser justamente muy débil. Y de hecho no la deberíamos de llamar como fe. Podría ser de hecho una confianza. Y está bien. O un deseo. O un deseo, exactamente. De hecho, la confianza está cimentada en la mente del deseo, ¿no? Esa mente que dice quiero, 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 quiero. Sí. Pero la fe no quiere. La fe es, y de hecho la fe es el último escaloncito para llegar al amor. Ujú. Hablar de amor ya es las ligas mayores. Ya es de pronto decir, wow, este hombre, y no me refiero al romanticismo, ¿eh? No es llevarle al esposo o a la esposa los chocolates, las flores, tener mil detalles. No, 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 eso es una idea conceptualizada de romanticismo, eso no es amor. Pero justamente estamos hablando de un punto intermedio, ¿no? De, antes de llegar a esta parte del amor. Claro, claro. Cuando comencé la charla,
pues hablé de esta interpretación que damos de la fe, ¿no? Al fe a mis padres, a mis compañeros, y sin llegar a realmente la comprensión para hacer este recorrido que acabamos de mencionar. Entonces sí, la fe no es buena suerte, no es mala suerte. La fe son periodos de aprendizaje que se van creando y llegamos a un terreno entonces en el que ya entendí que poner la fe en alguien fuera de mí no ha sido el mejor resultado. Me sirvió, pude pulir parte de este aprendizaje de ida y vuelta, pude mirar con compasión, pude ser compasivo conmigo, pero ahora voy a llegar al punto en que mi proceso va hacia mí y elevarlo hacia Dios. Ahora vamos a entrar al terreno de la fe en Dios. Y que buscando la definición de fe, pues nos dice, es la creencia que tenemos de un ser superior. Y pues entonces aquí está más cañón, ¿no? Porque cuando creí que ya la hice, ya descubrí que no está la fe en mi hermano, ni jefe y demás, y digo, aquí está Dios. Él es sobrenatural, Él es perfecto, y Él me va a rescatar. Y como Él quiere para mí lo mejor, pues me va a dar lo mejor. Y sácatelas, ¿no? El aguijonazo otra vez. El aguijonazo otra vez, que pues es un Dios que conoce muy bien lo que es el amor y que conoce que amar no es depender y que conoce que el amor te deja ser y te deja experimentar y te deja ser libre. Entonces, en estos momentos digo, ¿en quién voy a poner mi fe? Si Dios me deja ser, si Dios me permite experimentar, si Dios no me crea dependencia, ¿dónde voy a poner mi fe? Bueno, son preguntas que hago y que me he contestado y he llegado a un entendimiento, pero las dejo aquí en el aire para seguir pensando. ¿Qué sucede cuando el ser humano responsabiliza a Dios de su felicidad o su infelicidad? Y que es una forma de ver la vida que traemos desde siglos anteriores y que además son adoctrinados por las religiones, que así es la fe. Un Dios que nos va a rescatar, un Dios que es bueno con unos y malos con otros. Y calificamos a un Dios de acuerdo a lo que recibimos. Quitar este condicionamiento o entenderlo también está muy fuerte, porque puede resultar para algunos una herejía, para algunos puede resultar un acto de no entender la grandeza de Dios y limitarla, un acto de repudio y muy doloroso, ¿no? Si yo había puesto mis expectativas en Dios y ahora me dices que Dios me deja ser y que Dios no crea dependencia, entonces mejor me muero, dejo de existir. ¿Quién me va a sostener, sabes? No sé si tú quieras redondear o sigo, pero Y es que por ahí. justamente lo que mencionas, Lupita, lo Uh-huh, veo como si fuera en serpientes y escaleras. Cuando uh-huh. voy solo, ¿no? Y ya voy a cruzar la meta y voy a llegar a la casilla 100 si mal no recuerdo qué es. Y te topas, no sé si es la 97, 98, 99, y que de pronto está esta serpiente que te lleva casi hasta el 15, 14, ¿no? Sí, Lo voy a tratar como de abordar desde serpientes y escaleras como para que nos sea más sencillo entenderlo y también explicarlo, porque no es tan sencillo de pronto explicar el tema de la fe. claro. La primera vez que caemos se siente muy feo, ¿no? Y es este punto que estás mencionando, Lupita, cuando te dicen, ok, sí, le puedes tener fe al creador, pero no debes de depender de él porque él te permite ser y él te permite experimentar
Y si ahorita estás que te lleva la fregada, está bien, y Él lo va a permitir, porque tienes que experimentar eso. Y eso no se trata de pronto de decir, Dios ya no me quiere, Dios ya no me ama, y entonces mi fe, otra vez proyectada hacia afuera, se vuelve a ir otra vez hacia la parte del miedo. Entonces, si bien es cierto que una vez que recorremos todo el tablero de las serpientes y escaleras y llegamos hasta estas casillas de hasta arriba, ¿no? Que muchos llaman de pronto ese ego espiritualizado, ¿no? Que se vuelve duro caer de ahí, ¿no? Y que creo que todos caemos de ahí finalmente. Es una, Pues cómo no, si ya estabas, mira, estaba así, aquí de llegar codeándote al con el Creador. Creador, ¿no? Ya estabas hablando de tú a tú con el Creador y de repente vas para abajo. Entonces, lo que es bien cierto es que una vez que caemos y si tomamos esta mentalidad compasiva con nosotros, cuando nosotros tiramos los dados, ¿no? De pronto ya lo hacemos como con más ímpetu, porque ya conocemos el camino que está delante. De hecho, la primera vez que recorremos el tablero pareciera ser que es larguísimo, larguísimo el tablero. Pero ya después, cuando hay varios que están allá, de pronto como queriendo llegar a la meta, como que se vuelve más rápido. Y no es por comparativos, ¿eh? O sea, comparado con uno mismo. O sea, como que se vuelve más rápido porque ya sabes el camino. ¿Y puedes volver a caerte? Claro que puedes volver a caerte. Nadie está exento de caerse, aunque haya estado a un pelito, ¿no? De tocar la fe. Pero a lo que quiero ir un poco en este punto es que mencionaba Lupita. Fe como definición es justamente esta parte de una confianza superior, ¿no? A un yo superior o a un ser superior. Y para poder trascender ese brinco de pronto hacia, pero ¿cómo me estás diciendo ahora que no debo de tener esa fe hacia Dios o no debo de entregarme completamente para que Él me resuelva la vida? Entonces tengo que devolverlo otra vez hacia mí y tengo que reconocer dentro de mí a ese ser superior. Eso es fe. Dijimos que era justo la confianza, ¿no? En alguien superior. Pero cuando yo de entrada digo, yo no soy superior, entonces yo no me puedo sostener a mí mismo, entonces necesito otra vez de algo externo. Es decir, no porque Dios sea algo externo, ¿no? Y ahí es donde caemos, esa es justamente la serpiente. Dios está aquí, En la trampa de la serpiente. dentro, exacto. Dios está dentro. Y si soy capaz de ver a Dios en mi interior, ¿no? Como bien lo comentabas, Lupita, entonces esa fe va a estar bien soportada. Y no importa que me haya caído, no No importa, y importa nos las vamos a veces que me caer. haya caído, no importa 10 veces. Lo importante es saber que Dios está dentro de mí. Claro, porque a veces, y tomando este punto que estás mencionando, a veces nosotros decimos, es que tener fe es estar feliz todo el tiempo. Y O no, que no tengas dificultades porque tienes claro, porque fe. como estás conectado al amor y como estás conectado a la fe, entonces todo te tendría que salir bien. Claro. Pero, ¿y las experiencias que viene justamente a vivir el alma? ¿Dónde quedaron? Pues tienen que estar ahí. No es simplemente como hacías, Gabo, de pronto como estar plano, pues no. ¿no? Porque entonces estaríamos buscando la fe como una expectativa de no aprendizaje. Regresaríamos a la misma expectativa que le dimos a los padres físicos, biológicos, ahora esa misma expectativa hacia el creador. Exactamente. Y algo bien interesante justamente en el tema de la fe, y como les mencionaba, es que, y hay que empezar justamente a quitar ese cascarón que está alrededor de la fe, es que la fe, por definición o en cuestión de lo perfecta que es, no necesita nada adicional. Solo llegas y ya. No le tienes que agregar diamantina. O sea, es y punto. Pero si toda la vida de pronto nos hemos estado planteando que tenemos que agregarle esa diamantina, pues entonces no estamos construyendo la fe, no estamos construyendo estos remos o no estamos dando estos primeros pasos por un camino equivocado. Y a veces, ¿no? Y lo hacemos tal vez a forma de guasa o tal vez como de resentimiento es, ¿y en estos días en dónde está tu fe? ¿No? Y la verdad es que ahorita, ¿no? O sea, si uno lo ve a concepción netamente histórica a lo que estamos pasando y que seguramente a las siguientes generaciones nos tocará contarles, cuando nos hagan estas preguntas como de, oye papá, oye mamá, oye hermano, oye primo,
con quienes estemos platicando que nos digan, oye, ¿y qué hacías todo ese tiempo que estabas encerrado? Ah, pues la mayor parte del tiempo me jalaba el cabello, ¿no? Y por eso terminaba despeinado. O me la pasaba viendo Netflix, o me la pasaba en las redes sociales, o me la pasé echando a andar mi negocio, que también es válido, o no sé, a lo mejor estuve con la familia, o me di cuenta que me harto a mí mismo el aprendizaje que nosotros hayamos tenido, ¿eh? O que estemos teniendo en realidad. Porque si bien es cierto, como bien mencionabas, Lupita, ahorita esta época nos está haciendo preguntarnos en qué tienes fe. Y nos estamos dando cuenta que esa fe proyectada hacia afuera, hacia un sistema de salud, hacia un gobierno, hacia incluso a lo mejor mis papás, incluso a lo mejor hasta profesores, incluso pudiera ser como a la parte del trabajo, o el dinero, o la parte de la materia, salir como de paseo o salir al donde sea, ¿no? O sea, sentirte libre. Entonces, ¿dónde está tu fe ahora? ¿Dónde la dejamos? ¿En qué cajón la dejamos guardada? Si es, ¿no? O sea, porque en realidad está guardada seguramente para muchos de nosotros, ¿no? La fe como tal no nos habla de un estadio de, como decían hace un rato, ¿no? De estar felices entonces todo el tiempo y no tener problemas, porque eso no es fe. Podría volverse una fe mañosa, ¿no? Una fe que busca un responsable, en las expectativas que creamos, pues busca un responsable para no empezar a tomar el control en uno mismo. Tal vez entonces, Miguel, la fe, y así lo platico con mis grupos, eh, en este diseño de aprendizaje, de prueba y error, de pasar por pruebas, por puntos de quiebre, como comentaba Gabriel, tal vez al final del camino nos demos cuenta que la fe es soltar. De Eh, hecho, quien Suéltate de tiene la cuerda miedo, que te está ¿sí? donde estás agarrado y suéltate. Ujú. Eso es fe, Eso es fe, exactamente. soltarte. Y Y después que viene, ¿no? claro, y acepta Ajá. todo, tanto las emociones fuertes, intensas, inexplicables, tus puntos de quiebre, acéptalos, porque no vas a estar solo. Quien tiene fe sabe que no está solo. Ya trascendió su Lo que pasa. abandono. Quienes lidiemos con esas heridas, ¿no? De pronto, o sea, sabe que no está solo. ¿Por qué? Porque sabe que se tiene a sí mismo y porque sabe que también el creador está con él. ¿No? Es esta sinergia de pronto que se hace en ambos sentidos. Y esta fe, como la comentas, Lupita, o sea, es una fe realmente que no necesita ser comunicada y no necesita ser ah, divulgada. Está y ya, simplemente es como el amor. Cuando decimos Dios es, ¿no? O el amor es, simplemente es y ya. No necesitas nada más. Ahora, la bronca tal vez aquí es, bueno, pero es que toda la vida me dijeron que le tenía que tener fe a Dios, le tenía que tener fe a mi trabajo, a mi esfuerzo, a mil cosas, pero no volteábamos a vernos a nosotros, ¿no? Sino simplemente era como la propia pantalla que nosotros traemos de la fe. Y como abordábamos en un inicio el tema, la fe realmente es un tema bastante extenso, bastante grande, complejo. Y tal vez, ¿no? Yo les diría como de experiencia de alma que comentas, Lupita, pues realmente es lo que venimos a forjar, ¿no? O sea, una de las virtudes clave que deberíamos de regresar, ¿no? A construir, porque eso, en el momento en el que nos morimos, eso sí nos lo llevamos, eso sí se lo lleva el alma. Todo lo demás no. Todo lo que estuvo cimentado afuera, no nos lo llevamos. No nos vamos a llevar el contrato del trabajo por 100,000 pesos al mes, ¿no? O por 150,000, lo que quieran, ¿no? Si somos diputados a lo mejor, con un poco de suerte, ¿no? Con un poco de fe. Tal vez pudiéramos tener un contrato de esos, pero ese que creen, ese se va a quedar aquí, ese no nos lo vamos a llevar. Quizá todo el empeño, y no porque los diputados se vayan a ir al infierno todos, pero quizá el empeño que yo tuve o la fe que tuve en mí mismo para poder llegar a ese puesto y poder ayudar a los demás,
eso sí me lo voy a llevar, ¿no? O sea, igual separando porque podríamos decir, los diputados son malos y entonces ellos no pueden tener fe. Pero pues ahí está, justamente ese es el gran aprendizaje, ¿no? Y también hablar de fe es una gran responsabilidad, súper gran responsabilidad, porque también lo quisiera enmarcar aquí mucho, ¿no? O sea, no por el hecho que nosotros estemos hablando del tema de la fe, quiere decir que nosotros estamos conectados permanentemente a la fe. También tenemos nuestras caídas del serpientes y escaleras, ¿no? O sea, eso es un hecho. Y todos vamos a estar, todos estamos jugando al juego de serpientes y escaleras. Todos estamos en el tablero. Así es. Que logra realmente trascender todas sus heridas, trabajar bien con sus emociones, cultivar todas las virtudes y llegar a la fe y al amor, podríamos estar hablando de que pudiéramos pasar a otra trascendencia, ¿no? Porque a veces nos preguntan como de, oye, ¿y cómo sé que ya estoy trabajando o que ya estoy casi cerquitita de la casilla número 100 como para llegar a los otros niveles más elevados? Entonces, una respuesta interesante podría ser el simple hecho de que me hagas esa pregunta, creo que yo te diría que todavía no. O sea, todavía nos falta porque estás buscando el reconocimiento a través de esto, El ¿no? resultado, ¿no? Sí. Ujú. ¿Algo ibas a comentar, Gab? Tengo un comentario que nos hicieron antes de iniciar la transmisión que me parece muy adecuado para este momento de la charla. Dice Blanca Flores, ¿qué le dices a alguien que el jueves pierde a su madre y el lunes a su hermano por el coronavirus y que creen que Dios es el culpable y su fe está quebrada? Y con una experiencia para el personaje fuerte y complicada, pero ¿qué le dirían a una persona como en estas circunstancias? Yo creo que justamente lo que platicábamos hace un momento, el proceso que está viviendo esa persona requiere de nuestra parte mucha compasión, empatía y respeto. Yo creo que no es tratar de convencer a alguien a que suelte su dolor, tratar de hacerle ver que no pasa nada o que todo va a fluir. De mi parte sería, ¿qué le digo? Te acompaño en tu dolor. ¿Qué le digo? Siento mucho tu pérdida, porque está viviendo una pérdida, está viviendo parte de la experiencia del alma que se pone en un cuerpo físico, está viviendo parte de esa experiencia. Yo no trataría de hacerle entender procesos de la fe, ni de que hay un culpable o responsable, sino ser tan respetuosa para decirle te acompaño en tu dolor. Y tal vez ya mirando desde afuera a esa persona sin decírselo a ella, justo es el tema de cuando nuestra expectativa está en que las cosas deben de ser desde lo que yo creo que es lo mejor, cualquier situación, por más fuerte o fácil que sea, las vamos a vivir con extremo dolor por la expectativa que creamos de una vida apacible, con los resultados mejores. Porque además esto que estamos viviendo también se está calificando como bueno o malo. Hay mucha reprobación hacia las personas que están falleciendo de parte de la comunidad. Y sale el dedo castigador para decir, no se cuidó, salió, es que hizo esto, esto, esto. Sin entender que el alma está viviendo aquí una ilusión y que ese es un momento de trascendencia para el alma en el que le estamos echando el chorrocientos de juicios. Es un momento en que el alma se desprende y retorna a casa y puede mirar atrás y mirar su vida. Es un momento de fiesta, por más doloroso que aquí sea. Digo, eso yo me lo diría a mí, aparte, ¿no? A la persona que está viviendo la dejaría con mucho respeto compartiendo su dolor. Pero si bien es cierto, entonces que cuando estamos entendiendo que Dios es, y sí, voy a replicar aquí unas palabras que dice Mari Silva, yo siento que la fe es Dios,
pero depende de en qué Dios creas. Si crees que es un Dios que te guía como títere, que Él guía tus pasos y te dice a dónde ir y qué hacer y qué no hacer, pues entonces ahí tendré mi respuesta de lo que espero de Dios. Pero si creo en ese Dios en el que descubro el amor, no humano, sino el amor que no condiciona, que te deja ser, que te permite experimentar, si yo creo en ese Dios, voy a estar siempre abrigado por Él y seguro de ese Dios, porque sé que me deja ser. Y entonces todo lo que pase en mi vida, no lo calificaré como bueno ni malo, sino miraré la perfección del aprendizaje, de la experiencia que me conduce a Dios, que me conduce a la libertad, que me conduce a la experiencia. Y aquí vendría el cambio en mi vida. ¿Qué sigue después de soltar? Pues el cambio. Viene la experiencia nueva, viene la oportunidad de experimentar algo nuevo, porque hasta dejar el cuerpo es una oportunidad para el alma, para empezar otra conciencia nueva. En esta etapa humana, cuando algo se va de tus manos, viene la experiencia nueva. Hoy en esta etapa hemos tenido charlas con algunas personas, maestros incluso, que nos han dicho, estaba a punto de firmar un contrato, estaba a punto de firmar, de firmar para un contrato de una nueva casa en renta, y me dijeron que no. Y de momento dije, ¿pero por qué? ¿Qué hice mal? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Y a la semana se viene la pandemia y dije, gracias Dios, porque no firmé. En esos momentos en que parece que me quitaron algo, en el que porque alguien me condujo a soltar o porque yo solté, vino el entendimiento de la fe, que fe es soltar. En esos momentos en que no firmó su contrato y dejó que las cosas se dieran, ahí la fe se puso de relieve. Sé que yo esperaba esa casa, no fue, pero seguro es porque algo viene. Y lo que vino es no meterse en deudas, no quedarse ahora con una adquisición que no iba a tener para pagar, que no iba a tener cómo sostener, y que para algunos en ese momento también en el otro lado fue ir en contra de la fe, en contra de, y empeñarse y decir, yo lo quiero y pase lo que pase, lo voy a tener. Y hoy que ya firmó, dice, híjoles, si no hubiera firmado, estaría bien. Entonces, si yo hubiera soltado, estaría bien, pero por no soltar, prolongué el sufrimiento. Por haberme aferrado, prolongué el sufrimiento. El dolor es inevitable, el sufrimiento es del ego. Entonces, siempre se sigue aprendiendo finalmente, aunque sueltes, viene otro periodo de aprendizaje, porque eso es precisamente la experiencia del alma, aprovechar las oportunidades. Y no quiero dejar el comentario de Mari Silva que me encantó. Dice, yo siento que la fe es Dios, es cuando tenemos ya un camino andado de penas, caídas, dolor, etcétera, pero lo más importante es saber que Dios está con nosotros, no sentirnos solos. Eso ella lo escribió hace rato, ¿eh? Él siempre nos da la clave para superar nuestros problemas y está dentro de nosotros. Ujú. Sin lugar a dudas, tal vez incomprensible para la persona que nos escribió el comentario, ¿no? ¿De qué le dices? Realmente no creo que haya algo como tal, ni una explicación de así tenía que ser, eran los acuerdos, así lo decidió la... No, o sea, simplemente, de hecho, quien pudiera decir que esté conectado a la fe, justamente utilizaría este tipo de diálogo de no lo siento o no lo vivo como tú lo estás viviendo, porque esa es tu experiencia, pero no por eso dejo de acompañarte, ¿no? Y justamente en esa fe, ¿no? De
fe a la otra persona, porque tengo fe en que puede salir de esto. ¿Está doliendo muchísimo? Claro que está doliendo, porque per se es una experiencia dolorosa, es una partida, pero no por eso pierdo la fe en ti, ¿no? Porque a veces podría decir que quiero rescatar a la persona y como detrás de ese quiero rescatar hay un tú no puedes, ¿no? Está el ego que está diciendo, tú eres débil, entonces esto te va a tirar, entonces soy yo quien tiene que sobrecoger esta experiencia por ti. Pero ahí no hay fe. Pero sí hay fe en el acompañamiento, sí hay fe en aquel que camina al lado de la persona que está viviendo ese punto de quiebre intenso y realmente, o tal vez muchas veces nosotros decimos, híjole, es que ¿qué le dices a la persona? ¿Cómo remedias el dolor? ¿Cómo, cómo haces que cambie esa tristeza por justamente esta nostalgia, tal vez, ¿no? Que ya es una tristeza con tintes de alegría. Pues más bien lo que estamos declarando ahí es, no sé cómo acompañarte en tu dolor porque no soy compasivo conmigo y entonces no puedo ser compasivo contigo. Y entonces todas estas experiencias que tú estás viviendo a mí me mueven todavía muchísimo y no sé cómo acompañarte. O sea, esa es la realidad cuando nosotros decimos o tratamos de convencer que no sientas ese dolor, ¿no? Es, no sé cómo ayudarte. Y tal vez deberíamos de ser muy honestos, ¿no? O sea, decir, mira, la verdad es que no sé, pero aquí estoy y te escucho, ¿no? Y si necesitas algo adicional en lo que yo pueda hacer algo, ahí voy a estar, porque justamente la fe también nos habla de momento presente y nos habla de ser compasivos y de ser justamente empáticos y estar con las personas, así como estamos con nosotros mismos. Entonces, es muy importante no echarlo en saco roto, ¿no? Esta parte que justamente nos comenta Lupita, porque es uno de los procesos más difíciles, ¿no? Que dice fe es igual a soltar. Claro, fe es eso. Fe es soltar. Fe es decir, confío y confío de verdad plenamente y no es que confío porque estoy agarrado de mi contrato de 150,000 pesos mensuales que les mencionaba hace un rato, que si me lo quitas, uy, Dios ya no me... Confío en que lo que es. Exacto. Y lo que va a venir también está perfecto, ¿no? Y voy a tener las herramientas adecuadas para poder librar lo que sea que esté allá adelante, ¿no? Sí, Así están mis demonios o mis dragones de 7 cabezas que creó mi mente, ¿no? Y entonces sé que lo voy a poder trascender porque tengo fe. sí. Eso es soltar, ¿no? Y a veces nos dicen justo que la fe, ¿no? Como lo comentabas, Lupita, hace un rato, como que esta fe centrada hacia el creador pues perdemos el foco de nuestra propia fe, ¿no? Y entonces perdemos... Aquí empezamos con una trampa que hemos alimentado, que la fe es sujetarte de algo. Ujú. Y la fe es soltarte, todo lo contrario, ¿sabes? Todo lo contrario de lo que nos han dicho que es la fe. No sé si crean conveniente leer parte de los comentarios. Sí, claro. Aquí hago uno y ustedes si quieren, porque no sé si estén en la misma línea los comentarios o dependiendo el muro. Está en el chat de nosotros. Ah, ok. Sí, iba a decir el de Hades, pero entonces lo lees, Gabriel. Bueno, comienzo con uno. Dice, Ujú. acá está. Dice Norma Angélica, gracias a ustedes reconocí que la psicología también, desde él, lleva al ser humano a reconocer que el poder está en él. Todo depende de él. Uf. Bueno, Claro. claro, sí, sí, Miguel, ibas a comentar También algo. dice Abril. Ajá, sí, Dice Oh, perdón. Silvia Sandoval, me gusta mucho esto que menciona, dice, fe es ver más allá de lo visible. Y claro, o sea, para poder montarnos justamente en los ojos de la fe, pues los ojos de la fe no son estos. Estos son la ventana del alma, sí, y sí son un termómetro para ver qué tan mentiroso puedo ser o qué tan congruente puedo ser. Pero los ojos de la fe no son estos. Los ojos de la fe justamente son los ojos del alma. los Y que ven más allá. claro, porque pues estos ojos van a ver lo que comentaba Lupita hace un rato, van a ver ese contrato que no se firmó y va a decir, me tengo que empeñar porque me lo merezco, ¿no? Y el universo aquí me mandó a disfrutar y a vivir esta experiencia, entonces tengo que luchar por esta casa. ¿Cuándo saber, por ejemplo, ¿no? Porque creo que ahorita leí algunos comentarios al respecto, ¿cuándo saber que ya es suficiente luchar
por conseguir algo y no confundirlo porque es fe. ¿No? Porque ahí también es una trampa del ego. Sí, así es. Mencionabas la clave hace un rato, Lupita, solo quisiera reparafrasearte, que es cuando ese punto de quiebre o cuando ese camino que estás recorriendo te quita tu paz mental, ya no es fe. Ya te estás aferrando a algo o nos estamos Sí. aferrando a algo. La fe no duele, la fe no se sufre. La fe Ujú, justamente es esta parte plena y de gozo. Como ujú, estamos no queriendo soltar nada, pues entonces claro, duele y entonces lo sufrimos. así es. Tengo aquí otro comentario de Ades Lasmi, creo que es nuestra maestra Martelisa, si no, disculpas. Para mí la fe es confiar totalmente en lo que es, ¿no? Justo el comentario que decíamos hace un momento. Y Alma Laura Guillón, una vez leí, un grupo de personas se reunió para pedir que lloviera y solo un niño llevaba paraguas. Eso es fe. Eso es fe. Es como cuando decimos, ok, quiero pedir esto, pero sé que hecho está. Y Ujú, que esta frase que de pronto repetimos mucho en ciertos rituales de hecho está, hecho está, hecho está, no es la frase de Beetlejuice, 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 ¿no? O del genio de la lámpara maravillosa de concédemelo, sino justamente evoca la fe, ¿no? Tal vez, ujú, no sé si en algún momento lo hemos explicado, esa parte de ese ritual de hecho está, hecho está, hecho está, es porque sí. tienes la certeza de que no es lo que tú pidas, sino lo que viene allá adelante es lo que es. Y Ujú, bien, es lo que sí. corresponde vivir en ese momento. No quiere decir, porque a veces y en algunas ocasiones nos conectamos a ese hecho de lo quiero, lo quiero, lo quiero. Y cuando digo Ujú. lo quiero, es mente del deseo. Y cuando hay mente del deseo, es arena sobre lo que estamos cimentando en nuestra casa. Aquí con el ejemplo del niño, dio un paso adelante de la fe, ¿no? Pedían llover, él dio un paso adelante y agarró un paraguas. Entonces, tener Claro, fe, él estaba listo. también tener fe es dar un paso adelante, ¿vale? ¿Tienes algo, Gabriel? Sí, dice Georgina, las situaciones que los, sí me escucho, sí, ¿verdad? Las Sí. situaciones que los seres humanos vamos, perdón, las situaciones que este comentario es referente cuando hablamos del proceso de la muerte. Ajá. Las situaciones que los seres humanos vemos la muerte muy lejana, creemos que le va a pasar al otro menos a mí, y lo tenemos cerquita de nosotros, a un lado. Un lema muy certero es que ocupan en doble A, es Dios, ayúdame a aceptar lo que no puedo cambiar, cambia lo que sí puedo y sabiduría para distinguir entre las dos. Esto es lo que nos comenta. Con eso dice mucho. De hecho, acaba de tocar un punto clave Ujú. que no hemos abordado y que vale la pena mucho rescatar, que es la parte del discernimiento. Fe, como tiene una mente madura, es capaz de discernir. Es que es el ejemplo del niño. Ujú. O sea, fe, el paso que dio adelante fue el discernimiento. Claro, una mente madura. Si están pidiendo que va a llover, yo me prevengo, yo diciendo que debo de tener el paraguas. O sea, él ya lo da por hecho. Él Sí. sabe que la unión de las personas por lo que están pidiendo se va a dar y él ya va un paso adelante. Sin juzgar, sin una mente de me voy a ver ridículo porque qué va a pasar si no llueve y entonces me voy a regresar con el paraguas y voy a ser el loco del grupo, ¿no? O sea, Ujú. Aceptando lo que es. exactamente. Comenta por aquí Yogis Porcayo. Ajá. Dice, este vivo lo estamos compartiendo también con la comunidad de gente que vive Parkinson. Las que viven enfermedades son grandes ejemplos de seres llenos de fe. Y justo lo quiero traer este comentario y gracias, Yoyi, justo por hacerles llegar esta información también a ellos y compartirlo y esperemos que también les sirva, que les pueda nutrir en algo las palabras que nosotros estamos virtiendo en este momento. Y es que, claro, cuando nos enfrentamos a una enfermedad que de pronto te vulnera completamente,
¿no? O sea, refiriéndonos al Parkinson, que es algo de movimientos involuntarios, como que tú no tienes el control de tu propio cuerpo. Uno podría decir, pues, qué poca suerte tienen las personas que tienen Parkinson, pero en realidad justamente lo que está ocurriendo es que están cultivando mucho esta fe, están cultivando esta parte de no todo es el cuerpo, hay otras cosas que están allá alrededor, pero igual, si te sigues aferrando a la enfermedad, tu realidad va a ser la enfermedad. Y no quiere decir que con cambiar solo así de hoy para mañana, de pronto, pum, el Parkinson se fue, seguramente va a mejorar mucho, pero recordemos que el cuerpo también ya viene con un desgaste durante cierto tiempo, ¿no? Pero justo lo que se está cultivando ahí es la fe y es algo súper importante, ¿no? Que siempre en los procesos de enfermedad, creo que, y en los de vulnerabilidad o de mayor miedo, es cuando la fe sale literal, sale al quite a decir, aquí estoy yo, hay años que viene siguiendo a esta parte de miedo y estos son los resultados que te ha dado, ¿no? Tú dime si te sientes a gusto o no, yo te ofrezco este otro camino. Y entonces ahí, libre decisión, uno o toma uno o toma otro, ¿no? Ahí es una libre elección. Muchas gracias, Yogis, por hacer llegar este en vivo a estas personas y les mandamos un fuerte abrazo a la distancia. Dice otra vez Norma Angélica, entonces con base en lo que se ha dicho hay niveles, por el hecho de ser humano, puedo estar en la mayor parte de mi vida en congruencia, lo importante es no perderla a cada momento y por periodos largos, hablando de la fe. En realidad, sí tendría que ser, porque tal vez detrás de esa forma, ¿no? Tal vez de la redacción de la pregunta podríamos pensar como el miedo a perder la fe. Y el miedo a perder la fe no es fe, porque la fe al final no se pierde, ¿no? O sea, al final la fe está ahí para ser encontrada, pero no es que esté perdida. O sea, la fe está. Entonces, todos aquellos que Está pasamos, pasando por una prueba la fe. exacto, todos aquellos que pasamos por procesos de tener miedo de perder la fe, porque pasa, ¿eh? Y es bien común. Porque de pronto es, híjole, ¿qué van a decir de mí? No manches, es que di este en vivo de la fe y entonces si yo hago y si, ¿no? Y entonces esto ya es una mente que pues obviamente está tergiversando todo el asunto, ¿no? De te van a descubrir, eres un farsante, entonces la fe que dices que tienes, entonces no es. O sea, realmente justo es eso, ¿no? Y es esa pregunta. Todos aquellos que nos enfrentamos a miedo a perder la fe, en realidad lo que hemos estado cultivando no ha sido fe, o quizás solo han sido pequeños flashazos de ello, pero que nos generaron apego, ¿no? Y el generar este apego otra vez es un serpientes y escaleras, ¿no? O sea, volvemos a caer en una casilla de serpiente y volvemos a bajar, porque entonces mi estadio de fe permanente creo que es un estado de felicidad permanente, o de alegría permanente más bien, que no quiero perder, pero no quiero perder porque estoy siendo evasivo porque no quiero enfrentarme a mis procesos de aprendizaje. Claro, la fe es aprendizaje, ¿no? Sí, Entonces, yo creo que aunque haya caído en un estadio difícil, pues entonces el salir de ahí es un acto de fe, ¿no? Estoy atascado en el correcto. lodo, la regué, llevé el coche a donde no tenía que, en el camino que no tenía que llevarlo y ahorita ya estoy atascado. Exacto. Ahora, ¿qué voy a hacer? Perdí mi fe y estoy aquí. No, no, simplemente que ahora esa misma fe que creíste perder, pues ahora la voy a utilizar tengo fe en que voy a salir de aquí. Ujú. O sea, la puerta de salida es la misma de Interesante. entrada. Sí, sí. Te pregunta Eloísa, ¿qué hacer Ujú. con la incertidumbre? Creo que tiene que ver con lo que ya han venido respondiendo, ¿no? ¿Qué hacer con la incertidumbre? Supongo que se refiere a esta situación que estamos viviendo, ¿no? A qué va a pasar, qué viene para nosotros, la economía, la salud, ¿no? Todo esto. Claro. Es que la fe necesita dejar de tener controlado todo. Por eso viene la incertidumbre, porque la incertidumbre nace de un control. La realidad es que no podemos controlar muchas cosas o a veces nada.
Entonces, si dejo de querer tener control y solo acato mi responsabilidad, pues yo creo que la incertidumbre va a dejar de ser el motor que me guía, porque no puedo controlar la propia pandemia externa, pero sí puedo controlar o guiar mi pandemia interna. Claro, y ahí es donde se cimienta mucho el miedo y el enojo que se observa mucho hacia afuera hoy día, que es, fallecieron X cantidad de personas, ¿no? Y de pronto empiezan lo que comentabas, Lupita, se lo merecen, ¿no? Porque salieron, les están diciendo que no se reúnan, no tuvo las medidas necesarias, no se cuidó. Esto me habla justamente de una mente enojada, de una mente inmadura, de una mente que no está siendo compasiva y que justamente está viendo la justicia en lo que cree que le da la autoridad o que le da la aceptación de su argumento. Y Y que es además tenía incertidumbre, por eso es que creó todo esto. claro. Claro, entonces, si yo no sé lidiar con la incertidumbre, que es muy difícil lidiar con la incertidumbre, ¿eh? O sea, no crean que la estemos minimizando en este momento como No, no, "Ay, la incertidumbre es muy sencillo de navegar sobre ella, las pruebas más difíciles, la incertidumbre, porque no es lo mismo de pronto que te digan, lo voy a poner así como muy extremo, pero no es lo mismo que te digan, tu familiar ya falleció por COVID, por ejemplo, ¿no? De lo que estamos viviendo ahorita, que te digan, entró, pero no tienes comunicación durante 2 semanas y no sabes si está bien o está mal. O sea, el proceso de pronto es, ok, ya me dijeron que falleció, ok, me voy a ir haciendo la idea y voy a vivir ese dolor y a lo mejor me voy a enojar y voy a llorar mucho y demás, pero mientras estoy navegando por la incertidumbre, ¿no? Y pensemos en estas personas que seguramente muchos están enfrentando a esta situación en este momento. Sus familiares entran a un hospital, pero ellos no saben absolutamente nada de ellos. Y lo voy a poner así, me estoy enfocando hacia las personas que dejaron a una persona en el hospital y lo estoy enfocando como si fuéramos nosotros. Pero en realidad, una persona que quisiera pilotear justamente esta incertidumbre de no sé qué está pasando con mi familiar, tendría que conectarse no con lo que yo quiero saber porque no puedo controlar lo que está pasando allá adentro, sino debería de justamente conectarme con la parte de decir, mi familiar está allá adentro. Y entonces, ¿qué voy a hacer yo para que no se sienta solo? Y entonces buscar tal vez en mi parte interna, porque si no solo me estoy preocupando por mi propio dolor, pero no me estoy preocupando por el dolor o por quien realmente está viviendo la experiencia de la enfermedad, que es quien ingresó al hospital, que mismo ocurre justamente en los procesos de muerte, que uno dice, pues es que yo me quedé aquí solo, ¿no? Y el otro pues ya se fue, como sea, pero no estoy pensando justamente en las experiencias del otro, o sea, realmente quien está viviendo la experiencia es quien se fue o quien ingresó al hospital. Yo estoy viviendo otro proceso, pero no es el mío. Y entonces estoy queriendo el protagonismo, ¿no? O sea, quiero validar mi dolor, quiero validar como esta parte de reconózcanme que estoy sufriendo mucho. Y es que en la incertidumbre yo les diría que es un campo minado para el sufrimiento. O sea, es muy sencillo caer en sufrimiento. Es uno de Nuevamente. los más sensibles para poder estar ahí, ¿no? O sea, si queremos realmente conocer el sufrimiento en todas sus facetas, en la incertidumbre se puede dar muchísimo. Es que es un estadio del sufrimiento. La Claro, incertidumbre es un estadio del sufrimiento. claro. Y hay una referencia que me gusta mucho poner ahorita justamente cuando se toca el tema de la incertidumbre, y es que en algún momento escuchaba a un profesor que nos decía, yo he vivido muchos procesos, ¿no? O sea, como muy fuertes, muy intensos, mi vida no ha sido sencilla, la verdad es que he sufrido muchísimo, pero pues a lo largo de la vida me he dado cuenta que todos esos procesos solo estuvieron en mi cabeza. En realidad algunos pasaron y otros no, pero al final yo me los enfrenté porque yo decidí vivir o conectarme a la incertidumbre. A veces muchos de nosotros tenemos vidas plenas o vidas muy llenas de muchas cosas por qué agradecer, ¿no? Porque en la fe también se debe de cimentar en la gratitud. Por eso les digo que es un tema complejo. Y si lo logras hacer de esta manera, ¿no? Si logras ponerte ahí, justamente estas historias que te generas en la cabeza, no necesariamente las tendrías que vivir. La persona que se quedó afuera del hospital esperando a su paciente o a su familiar, quizá vivió la experiencia de
creer que ya estaba muerto, que estaba desahuciado, que ya no lo iba a ver nunca más, y lo vivió como si fuera real, pero quizá nunca va a pasar. Y va a salir a lo mejor su familiar, pero él mientras ya vivió justamente dentro de esta incertidumbre, vivió su propia historia. Claro, tal vez la incertidumbre también la podríamos ver como una experiencia más en el ser humano, pero que te puede llevar a muchas vertientes si no la ves como un proceso tuyo, ¿no? Entonces, en la incertidumbre, pues generas culpas, enojos, rabia hacia los demás, Miedos. ajá, culpables, ¿no? Señalamiento después de la incertidumbre. Aquí me dice Flor Chargoy, cuando hay un secuestro, por ejemplo, es un nivel de incertidumbre alto porque no sé dónde está la persona que fue secuestrada ni cómo le está pasando. Entonces, sí, yo sé que es una experiencia que a nadie se le desea, pero sé que en ese momento la persona que tiene la incertidumbre, pues va a vivir procesos de rabia, de impotencia, de enojo, hasta de pelearte con Dios, ¿no? Y otra vez la prueba por medio. Creo que es otra línea de aprendizaje que pues cada quien decide hacia dónde la va a llevar, hacia dónde va a llevar esa incertidumbre. Claro, y la incertidumbre puede ser una gran maestra, ¿eh? Sí, Realmente la incertidumbre, ah, lo podría poner así como, no que te pone a prueba, pero sí te muestra justamente toda tu vulnerabilidad y que no tienes el control de absolutamente nada. Entonces, siempre que te sientas seguro en la zona en donde estés, con las cosas que tienes, tendríamos que preguntarnos de dónde parte esa seguridad, si esa seguridad o esa fe parte de estos bienes materiales o si parte realmente de lo que tú eres, ¿no? O sea, que es, lo pude construir y si lo pude construir una vez, soy capaz de volverlo a construir. Es decir, no me estoy apegando a esto que está, que voy a perder, ¿no? O que siento que voy a perder. Entonces, sí puede ser una muy gran maestra la incertidumbre. A veces nos da unas arrastrizas de pronto, pero son arrastrizas realmente porque nosotros no tenemos fe, porque nosotros no soltamos ese control, ¿no? Que per se, tal cual es el concepto de la fe, soltar. Si yo no soy capaz de soltar, entonces lo que va a hacer la incertidumbre es como en el mar, ¿no? O sea, te va a estar dando esos revolcones, ¿no? Hasta que tú, literal, pues entiendas que pues en el mar puedes flotar. ahora soltar no quiere decir dejar de actuar. No es evadir. Ajá, soltar no estamos llevándola al terreno de evadir, evasión o de dejar de hacer. Ujú. Suelto expectativas, pero actúo con discernimiento, como el ejemplo ahorita que nos preguntan de un secuestro. Ya está la incertidumbre, eh, me quedo en el enojo, la rabia o comienzo a actuar. ¿Qué voy a actuar? Bueno, ahí están las medidas legales, ¿no? Las que se encargan allá en el plano del ser humano. Y yo en el otro plano, pues trabajo con esa incertidumbre para no llevarla al odio, porque las secuelas que tiene una persona o los familiares de un secuestrado, las secuelas pueden ser mucho más fuertes que el propio Que el secuestro. propio secuestro, Ahí claro. vemos un ejemplo de esta artista que no me acuerdo su nombre, la hermana de Thalía, Ujú. Laura Zapata. Laura Zapata, el secuestro. ¿Y qué vino después del secuestro? El secuestro pasó, pero la secuela que dejó en la familia, la secuela que dejó del trauma, del dolor, de la impotencia, de la separación en la familia, fue peor que el propio secuestro. Pero eso es porque El trauma es más grande claro, porque la que el propio hecho. incertidumbre te paralizó a tal grado de que ya no actuaste, no hiciste y te quedaste en el enojo, en la rabia. Y siguen siendo procesos de aprendizajes muy fuertes, cara. Yo creo que aquí si seguimos vamos a seguir sacando más y más y más del tema de la fe. Ya dimos el paso, ¿no? Que la fe, el miedo, el amor, la compasión, la incertidumbre, wow, ¿no? Es como un todo. O no sé qué opines, Gabriel, ibas a decir algo. Solo quería comentar antes, porque ya estamos a punto de cerrar la transmisión,
Sí, 3 comentarios más que tengo aquí. Uno es de nuestra querida Maru Lozano. Dice, fe es confiar sin condición, sin negociación. Abrazar la fe es abrazarse a sí mismo. así es. También Gracias, Maru. dice también nuestra querida maestra Mónica Rojas, dice, la fe nos permite estar presentes en la experiencia de la vida, solo permitirnos que esta suceda y vamos incorporando a nosotros los aprendizajes sin juicio. Sí, exacto. Ujú. Y dice, por último dice Rocío Garcés, la Biblia dice que si nuestra fe fuese del tamaño de un grano de mostaza, en verdad tendríamos todo lo que pudiéramos. Y esto no significa riqueza en dinero. Sí, se puede equivocar esto, se puede confundir a que la fe siempre me va a dar el resultado que yo quiera. Solo no quiero poner en duda las palabras de la Biblia, pero sí la forma en que la interpretamos, porque de ahí se ha interpretado que la fe me puede hacer mover montañas y podría volver a caer en el tema de inicio. Una fe con expectativa. Si no muevo montañas, no es fe. No es fe. Entonces es como solo tener cuidado de la interpretación. Claro. Y para Ajá. esta transmisión, que agradecemos mucho a todas las personas que se pudieron conectar, me gustaría que tanto tú, Miguel, como tú, Lupita, pudieran expresarles y compartirles un mensaje, ¿no? Desde su corazón a toda esta comunidad que nos abrazamos. Miguel, ¿cómo En ves? este caso y para estos momentos en donde la incertidumbre es alta o muy alta, porque no estamos hablando simplemente de un país o de un estado o de una colonia, sino estamos hablando que todos estamos pasando por esta prueba de incertidumbre. Justo la invitación sería, uno, reconectarnos, ¿no? Hacia nuestro propio campo de fe, ¿no? ¿Qué le tengo fe? Y no tengamos como reparo tal vez esa expectativa mala de decir, híjole, y si me doy cuenta que la fe que tengo, pues realmente está cimentada en cosas que no quiero, está bien, porque te estás dando cuenta que no es una fe verdadera y eso te va a permitir dar los siguientes pasos. Porque si no te permites o si no nos permitimos justamente aceptar que estamos o que hemos cimentado nuestra fe en las cosas equivocadas, no vamos a poder seguir avanzando y entonces estaríamos hablando de estarnos aferrando y de no soltar. Entonces, vendrán muchos cambios seguramente de aquí en adelante en cuestión de todo, ¿no? Incluso esta misma transmisión ya forma parte de un cambio tal cual. Eh, por sí misma. Entonces, si nosotros no somos capaces de ver las oportunidades dentro de todo lo que está pasando en este momento, si no somos capaces de aprovechar el tiempo para reconectar con nosotros, con nuestra familia, incluso hacer las paces quizá con nuestros bienes materiales, ¿eh? O sea, está bien. O sea, si yo digo amo mi casa y la verdad es que la disfruto muchísimo y qué padre que estoy ahorita aquí, gracias porque la tengo, te estás conectando con la gratitud, pero sin caer en el miedo de chin y si la pierdo y entonces qué voy a hacer y entonces tengo que generar esto. Simplemente disfruta, vive ese momento presente. Es muy importante que no nos clavemos tanto tal vez en este tema de qué va a pasar a futuro, porque la realidad es que ninguno de nosotros lo sabe, ¿no? O sea, la realidad cambió y siempre ha estado cambiando. Lo único seguro que tenemos en este momento es poder estar lo suficientemente maduros para el momento en el que tengamos que salir y podamos salir otra vez. No repetir uno de los mismos errores que hemos venido cometiendo, ¿no? Y que pudimos haber estado proyectando, introyectando en este momento para irlos madurando, irlos trascendiendo, que realmente aprovechemos ese tiempo y que podamos salir con unos ojos diferentes, ¿no? O sea, yo los invitaría justamente a eso, que si tal vez éramos de pronto miopes del alma, ¿no? Y de pronto si, como yo siempre les digo en clase, si yo me quito los lentes, yo no veo mucho de lejos, ¿no? La verdad es que yo veo poquito. Entonces, si yo no soy capaz de construir o de forjar mis propios lentes para poder ver esa nueva realidad con estos nuevos ojos, quizá el tiempo no lo haya invertido de la mejor manera y entonces quizá después venga una culpa de chin, ¿por qué me la pasé viendo series?
¿por qué me la pasé de pronto haciendo X o Y cosa y no aproveché este tiempo que tuve, que tal vez durante mucho tiempo pedí levantarme tarde, desayunar en casa, comer con la familia, mil cosas que podemos hacer en este momento que en muchas ocasiones hemos pedido desde el hartazgo, desde el cansancio, desde el enojo, incluso con nuestras propias actividades del día a día, lo laboral, ¿no? O sea, todo esto de pronto que decimos, es que ¿por qué no nos dan un respiro, no? Maldita sea, yo quiero descansar. Y ahora que lo tenemos, tal vez tampoco era eso, ¿no? Y es duro darse cuenta que no era simplemente el descanso, sino son las cosas en las que has estado forjando y en las que has estado cimentando tu fe. Entonces, la invitación sería que nos diéramos la oportunidad justamente de hacer esto, de ese examen, de esa exploración para decir, quizá he estado yendo por el camino equivocado. Y está bien, porque forma parte de mi aprendizaje, pero de ahora en adelante quiero cimentarlo en esto otro, quiero experimentar por otro lado. Y no porque nosotros les estemos hablando de hacerlo tal vez hacia la familia, ¿no? O hacia otra cosa de lo que estuvimos poniendo aquí de ejemplo. Tú decide tu propio camino, porque si no lo que estarías haciendo es poner tu fe en nosotros. Y tu fe en nosotros en realidad no funciona, porque la que funciona es la que puedas depositar en ti. Gracias, Miguel. Gracias, Miguel. Lupita, ¿con qué Bueno, cerrar? ¿qué puedo decir en estos momentos? Em, situación que estoy viviendo, yo, Lupita, me ha llevado a ver mi vulnerabilidad, pero también me ha llevado a ver mi fortaleza. Em, y estoy trabajando en esa fortaleza que no me lleve a creer que no necesito de los demás. Que esta fe no me lleve a la separación, porque al hablar nosotros de fe, de ir hacia adentro, de mirarte, quiero mantener también el diálogo con los demás. Quiero saber que los demás forman parte de mí y que lo que afecta a uno afecta a todos. Y que todas las acciones que yo haga van a impactar para bien o para mal. Y por lo tanto, por más fe que me tenga para mí, también debo de trabajar en mantener mi unidad con los demás. Y la última sería vivir el día a día, vivir el hoy, agradeciendo, vivir el hoy como el instante, lo único que te pertenece es este momento. Es que disfruta este momento como lo tengas que vivir y agradece. Muchas gracias. Y gracias a todos ustedes que nos permitieron compartir pues este tema con dos grandes maestros que nos han impactado desde las formas del conocimiento espiritual, que tal vez hemos en algún momento sido alumnos de ellos. Les agradecemos Tuyo, muchísimo a toda la comunidad que en este momento podamos estar conectados, podamos estar abrazándonos con esta energía de filosofar, de cuestionar, de introspectar y que nos permite mirar más allá de nuestra nariz. Así es que muchas gracias a todos. Si no quieren aportar algo más, Miguel y Lupita, concluimos. Perfecto. gracias. Muchísimas gracias. Continuamos trabajando aquí en el Instituto Mexicano de Numerología, con las actividades en línea que ahorita pues nos permite esta modalidad. Estamos experimentando nuevas formas también de poder llevar el conocimiento al alcance de todos y pues seguiremos con esa labor con mucho orgullo y con mucho honor. Así es que muchas gracias a todos. Sí, muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo a todos. Hasta pronto.